pasa, runners? Bienvenidos a RD Runner, bienvenidos al formato cara a cara previa a Camila Cabáis. El invitado de hoy tengo el placer de conocerlo pues de hace años. Es un corredor en un estado de forma espectacular, la verdad. Seguramente en Baleares lo conozcáis todos. Fue primero en 3 días Trail Ibiza, proclamándose campeón, si no voy equivocado, de Baleares en distancia maratón. También fue segundo en una carrera internacional como es la Piut el año pasado, en distancia 50K en Austria. Y top 10 en la Trail 100 Andorra, en la modalidad también de 50 kilómetros. Y el año pasado, hablando de Camí de Cabáis, pues fue cuarto en la distancia 85 kilómetros. Bienvenido, Pau Benejam. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, muchas gracias por invitarme y por cuadrar los horarios, que a veces es un poco complicado en nuestras vidas, pero muy contento de estar aquí. Qué guay. Con tu permiso, voy a empezar de una manera diferente este podcast, porque también es especial para mí tenerte aquí. Y en mi casa siempre me han dicho que es de bien nacido ser agradecido. Y lo primero que me vas a dejar es decirte unas palabras. Siempre, bueno, tú fuiste uno de los primeros en acompañarme en este deporte, en hacer kilómetros corriendo. Y para mí siempre ha sido un referente desde que empecé el cambio de mi vida deportiva, porque yo, pues, ya sabes que venía del gimnasio, de tener forma y no de estar en forma. Y mi cambio, pues, fue brusco. Me pasé a la modalidad del triatlón y luego, pues, seguí tus pasos, me fui a la montaña, cogí el mismo entrenador que tú. Mm, gracias. Gracias porque, bueno, a día de hoy, eternamente agradecido. ¿Algo que decir? No, que te digo lo mismo. Estos días, escuchando tu podcast y hablando con Javi y hablando con Xavi, ¿no? Nuestro entorno más de Menorca y tal. Hostia, recordé nuestros inicios en el duatlón, en el triatlón, en carreras que hicimos a Canarias, a la Ultra de Montseny, que dices, hostias, que ha pasado muchísimo tiempo y a la vez no tanto, porque en realidad fue hace 3, 4 años, ¿sabes? Y que contento también de ver tu evolución y que ahora estás con más ganas y más animado a seguir. Sí, tengo una anécdota que es la única que he podido quedar por delante tuya, me acuerdo. Ah, Que, también, que también. fue, que fue en un duatlón que te esperé porque como Oh, buen no, amigo... pues hay dos. ¿Hay dos? Ojo. Sí, Ah, vale, sí, Epic Camí de Cabáis, ¿no? también, exacto. A ver, ¡Vamos! cuenta la del balón, a ver. ¿Te acuerdas que, bueno, estábamos fichados por Iceland Exacto. y a la vuelta ya de meta, me acuerdo que, bueno, primero bici y luego correr, me acuerdo que miré para atrás y venías a lo mejor a 50 metros y te esperé y entramos juntos, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero la de Sí, la Epic sí que, ojo, no me acordaba, ¿eh? y después está esta, que es la mejor, la de la Epic. Sí, sí, que verdad, sí, que me llegan a dejar unos cuantos kilómetros más y pillo los delante también. Sí, hay que Yo me decir que acuerdo de tú... ahí, mi recuerdo es que, o sea, tu satisfacción y tu alegría de ese día, con el streaming también, que saliste en la tele, Súper bonito. eh, en YouTube, estuvo muy guay, estuvo guay. Muy bonito porque, mira, bueno, yo tengo un hermano mayor y de las pocas veces, es muy reservado y de las pocas veces que me ha dicho algo bonito fue en directo en el streaming. Lo recuerdo, vamos, muy emocionante, ¿sabes? La verdad es que Sí, sí. sí, Sí, sí. qué Bueno, guay. Anécdotas. anécdotas, sí. Me has dicho que me tienes que contar algo importante. ¿Lo soltamos ahora? No, no, No. cuando tú me harás una pregunta y yo te diré, pam, Venga, perfecto. pero bueno. Bueno, hemos hablado un poquito de tus inicios.
yo estaba ahí también. Pero, ¿por qué te pasaste a la montaña? Sí, realmente cuando empecé a correr ya fue en montaña, porque mi primera carrera creo que fue la Traders Fars de Menorca, después también me gustaba el triatlón, la natación, el ir en bici, al final combinaba, ¿no? El trail y un poco todo. Lo que a mí me encanta la montaña porque es mi vía de desconexión, ¿no? Vivir en la ciudad, te vas a la montaña aunque sea una hora y desconectas totalmente y también que ya ves contigo y con otros amigos todos los viajes que hemos hecho. Me gusta viajar, descubrir montañas, descubrir carreras y estar en la naturaleza al final. Sí, totalmente comparto contigo tu opinión. En cuanto a Camila Cabáis, hay cambio de distancia. O sea, has pasado de los 100 el año pasado, perdón, de los 85 a 58. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio de correr ultras largas a ultras cortas? Sí, ha sido un cambio no solo de cambio de caballos, sino ha sido un cambio ya de este último año y medio. Eh, sí, cuando empecé a correr, al final, como todos, queremos ir incrementando de distancia, hacer de menos a más. Yo creo que hice un salto bastante grande ya desde el principio. Me he cascado ultras, bueno, 3 veces Ultra Pirineu, Valldaran 110, la Transgran Canaria 130. Y a ver, no me arrepiento de nada y creo que ha sido de las mejores experiencias y carreras que he hecho nunca, ¿no? Pero después con el tiempo dices, venga, pues vamos a hacer las cosas bien, quiero seguir corriendo hasta los 50 años, 60, y si hago estas matadas no voy a durar mucho. Y no, y al final también hay épocas que nos motivan pues distancias más cortas, distancias más rápidas. Después tal vez en un año querré volver a hacer 100 kilómetros, ¿no? Pero ahora sí que me apetece hacer más calidad, más velocidad, buscar más rendimiento tal vez. Pero bueno, que para Camino de Caballos estoy cagado, porque al final 60 kilómetros es una ultra. Vengo de hacer 3 maratones ahora en 5 meses y es un salto grande. Al final te vas a una carrera de 5 horas a intensidades altas y se hace duro igualmente. Sí, bueno, ya lo ha dicho, ¿eh? 5 horitas. Que, a ver, yo me alegro mucho también de que, entre comillas, tú eres muy joven, entre comillas, pues parece que este cambio pues también ha sido de madurez porque, como tú has dicho, no puedes aguantar ese ritmo de ultras durante tantísimos años. Entonces, como has dicho tú, también has visto que rindes más por tu, bueno, por tu estado y por tu fisiología en este tipo de carreras. Y eso yo creo que te va a hacer que tu vida deportiva sea mucho más larga. Sí, a nivel de rendimiento y después también a nivel, yo siempre lo digo, una ultra la puedes hacer. O sea, 100 de Ultra Pirineu los haces, ¿no? Pero querer hacer una ultra bien te supone muchísimo entrenamiento, muchos sacrificios. Yo con el trabajo, con mi pareja, ¿no? Es combinar tu vida y haciendo ultras es muy complicado entrenar tantísimo, ¿no? Si no eres profesional o si quieres hacer las cosas bien. Y en cambio hacer maratón, distancia 50K, entreno igual tal vez, pero bueno, vas más tranquilo, ¿no? Que no te tienes que pegar unas matadas que flipas. Claro. ¿Y cómo estás? ¿Cómo llegas a nivel de sensaciones? Has dicho que estás cagado, pero bueno. Sí, no, estoy cagado, pero no, me siento muy bien. Hice la maratón de Transgran Canaria, me fue súper bien. Después estuve súper motivado para seguir, me veía fuerte. Ahora hace 2 semanas hice la Travesa de Mallorca también, un entreno súper específico y súper bueno para Camino de Caballos. Y ahora estas 2 semanas también he hecho un par de entrenos muy buenos, tiradas largas, y, y muy contento con las sensaciones y con los ritmos y en general todo, con la alimentación, la hidratación, ¿no? Cuando todo va bien, lo notas también. Y ahora ya he empezado el tapering y me veo animado ya con ganas de correr. Qué bueno. Hay que decir que esa distancia de 58-60 va a ser con unas de las
con más nivel que va a haber. Tenemos gente como Pau Capell, Steven, Jesús Gil, Albert Mora. Soy 5 o 6 que, ojito, estar Pues en sí, la lista de favoritos. también Dime. está un francés bastante bueno. Está un amigo mío que se llama Bruno, también de Mallorca, Vale. que estará ahí delante. O sea que eso será una carrera disputada. Por eso te digo que, aunque no lo quieras, tú estás en la lista de los favoritos para al menos estar en ese top 5. ¿Cómo se gestiona eso, tío, de cara a la carrera? ¿Te Sí, lo motiva que o es un lastre? Sí, me motiva muchísimo. O sea, yo siempre lo digo, prefiero quedar el quinto, pero que delante mío esté Pau Capell y Jesús Gil, ¿sabes? Gente muy buena, que no quedara el primero y que no haya nadie con quien competir. ¿Sabes? Al final, lo que habéis hablado en otros episodios, si tú buscas un tiempo, vas por ese tiempo. Y tal vez un año quedarás quinto y el otro año quedarás primero. ¿Sabes? Yo me adelanto a lo que me querías preguntar, seguro. Yo buscaré hacer 5 horas justas y creo que si hago este tiempo estaré en una posición de podium, tal vez. O sea, tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, si yo saldré a mi carrera. Es una carrera bastante larga. Menorca será un terreno también de calor, un terreno incómodo y creo que tienes que salir a un ritmo súper conservador, ¿no? Porque si no se hace súper largo. ¿Y habrá nivel? Seguro que sí. O sea, yo ya me veo saliendo y que salgan 4 o 5 delante a saco. Pero bueno, es súper importante saber gestionarte y no pasarte de ritmo en ningún momento. Y después la carrera ya te pone a su sitio. Claro, tú has dicho que salir conservador, pero es verdad que los primeros 10 kilómetros de esa distancia, por experiencia mía, yo peté después de esos 10 kilómetros, te incitan a ir a 4:15, a 4:30, cosas así, hay que tener cuidado. Sí, sí. A ver, estoy seguro que saldré rápido también y con los otros. Eh, bueno, has competido ya, has dicho 3 maratones, formaba parte de tu bloque específico en preparación a Menorca, supongo. Sí, el primer objetivo del año fue la Transgran Canaria, que fue a mediados de marzo. Después descansé un par de semanas y ya con Laia, mi entrenadora, preparamos el bloque específico para Camí de Cabáis, que fueron hacer la travesa a Mallorca hace 3 semanas. La semana pasada hacer un entreno largo en Menorca de 45 kilómetros y después este lunes hice también 40 kilómetros, ya los últimos así rapiditos. Y han sido 3 semanas, de súper específicas y ahora ya llegar lo más frescos y con más ganas a la carrera. Bueno, has dicho que tienes a Laia 10, ¿no? De entrenadora. Eh, ¿Qué trabajáis por frecuencia cardíaca, potencia, percepción de esfuerzo, sensaciones? Sí, no, trabajamos muchos ámbitos. El que más creo que es percepción de esfuerzo. Percepción de esfuerzo. Después también trabajo con el Stride, que es el medidor de potencia, digamos, con los vatios. El Stride va muy bien, pero es más en asfalto, tal vez. En asfalto, en series en subida. Después rodajes, percepción de esfuerzo. Y después en asfalto también trabajamos con ritmos. Pero sobre todo en tiradas largas, la percepción de esfuerzo, digamos, 6 sobre 10, 7 sobre 10. Y vamos haciendo ahí, porque hay días que estás más bien, hay días que estás más cansado, más bien, va variando. Es curioso, ¿eh? Porque lo que pensamos que hoy en día a lo mejor es una moda de frecuencia cardíaca o de potencia, al final me estoy dando cuenta que con los invitados que pasáis por aquí, casi todo el mundo se guía por sensaciones y percepción de esfuerzo, ¿eh? Y eso me encanta. Sí, sí, mira, una curiosidad o una anécdota fue un día en una carrera me agobié muchísimo porque tenía el pulsómetro, iba pasadísimo de pulsaciones, pero digo, hostias, que voy fatal, voy fatal. Y llego a meta tal y hablo con Laia y digo, Laia, fatal hoy fatal de pulsaciones. Y me dice, Pau,
el pulsómetro en carrera lo tiras por la ventana. O sea, el pulsómetro ni se mira, ¿sabes? Y desde ahí las pulsaciones ni me las miro y entrenando muy poco. Lo que dices, me miro más la percepción de esfuerzo y los ritmos. Al final, el conocerte también, corriendo tantos años, te vas conociendo y más que guiarte por sistemas así, sí, más por sensaciones también. Buenísimo, sí, sí, sí. Por eso digo que me llama la atención, que me alegra mucho también por eso, porque a veces la frecuencia cardíaca no refleja lo que fisiológicamente está pasando en tu cuerpo. Has podido dormir mal o has discutido con tu pareja o cosas. Ya. Trabajo, mucho estrés. Muy guay. Bueno, en cuanto a entrenamiento, yo sé que te encanta el ciclismo y que forma parte de tu rutina semanal. Es decir, incorporas entrenamiento cruzado, que es súper importante a mi modo de ver para una larga vida deportiva, ¿sabes? Eh, o sea, sé que has hecho alguna carrera en Mallorca de ciclismo. ¿Este año vas a hacer... ¿Te has apuntado a algo? Mira, la carrera más importante de ciclismo en Mallorca es este sábado, Entonces, pero no. estoy trabajando. Bueno, no sé si lo había dicho, pero yo trabajo en una tienda ciclista aquí en Palma y claro, el ciclismo al final forma parte de mi día a día y lo incluyo muchísimo en mis entrenamientos. O sea, antes no hacía tanto, entrenaba mucho más el correr, pero me suponía un desgaste físico brutal. ¿No? Y todos estos kilómetros basura, que no son kilómetros basura, pero estos rodajes fáciles, ahora los hago en bici. Y tal vez semanales hago 5 o 6 horas de bici, sumado a entre 7 y 10 horas de correr. Claro, es que ya te vas a 16 horas de entrenamiento, que si quitas la bici es muy complicado, ¿sabes? Y en cambio hacer 3 horas de bici, 4 horas de bici, si estás acostumbrado, tampoco te supone un gran desgaste. Y lo que decía, la carrera es este sábado, que es la 312, nosotros estamos trabajando, no la voy a hacer, pero semanalmente hago kilómetros en bici y, y algunas carreras, algunas cicloturistas también aprovecho para hacer. Y creo que es también súper saludable no focalizarte solo en correr, ¿sabes? O son en hacer trail, porque imagina, si un día te lesionas, es como tu ego o tu ser, ya no puedes hacer nada más, ¿no? O sea, lo que dicen otros invitados, hay gente que le gusta hacer gimnasio, hay gente que le gusta nadar, natación, triatlón. O sea, el hacer deporte creo que es lo más importante, aparte de correr o hacer trail o pretemporada hacer asfalto, ¿no? Y el entrenamiento cruzado es súper importante. Voy a contar ahora mi anécdota, si me permites. Eh, bueno, tú sabes que yo me lesioné el año pasado. Yo solo corría porque me estaba preparando la Vuelta a Menorca, entonces me lesioné haciendo bastante volumen. Yo perdí el Pablo que era, ¿sabes? Por completo. Y me tuve que reinventar porque al final, cuando a uno le encanta el deporte, pues empecé a coger mucho la bici, que yo me lesioné de fascitis plantar, bueno, tengo ahí el complejo del pie un poco tocado. Es lo que dices, yo por ejemplo de ahí saco un gran aprendizaje, que es que cuando vuelva a prepararme la Vuelta a Menorca tendré que meter muchísimas horas de volumen en bici, tanto montaña, que te pone muy fuerte también, como carretera. Y bueno, quería decir esta anécdota porque para que estén atentos también, que no todo solo es correr y va a ser mejor para tu salud pues incorporar entrenamiento cruzado, sin duda. Sí, también es verdad que lo que decía Javi o lo que decía Juanma, a ver, si no te gusta tampoco hay que forzarlo, porque Mm, o sea, será más saludable salir a sí, caminar, como dice Juanma, por la montaña, que no obligarte a salir en bici, ¿sabes? Al final, lo también, más sí. saludable es hacer lo que te guste y lo que te motive. Yo me acuerdo de ti cuando dijiste, ¡guau! Me he hecho ciclista, pero se te veía feliz también, ¿sabes? O sea, no se te veía obligado. Exacto. Tal vez para ti no es lo mismo que correr en montaña, pero bueno, es algo diferente y es algo con lo que lo puedes combinar tu día a día. Claro, no, a mí me gusta bastante, por eso también, bueno,
empezamos con el triatlón y a mí me gusta la bici bastante. Lo que pasa es que no es mi pasión como el correr. O sea, a mí me hace mucho más feliz 1 hora en Z1 corriendo que 3 horas en bici, ¿sabes? Entonces, pues eso te cambia la actitud también, claro. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, hacer lo que te guste y lo que te motive es lo importante. Sí. En cuanto a nutrición, bueno, yo sé que eres muy recto con las cosas, muy controladas. Entiendo que hay una estrategia nutricional a la perfección y que has trabajado bien el sistema digestivo. Sí, sí, tanto la hidratación como la alimentación lo intento llevar lo más controlado posible, porque al final son cosas súper importantes que no las puedes dejar al azar, ¿no? Y esto al final con los años de experiencia vas aprendiendo. En carrera en Camí de Cabáis, igual que las otras, suelo comer entre unos 70-80 gramos a la hora, que esto trabajo con 226 y como cada media hora. O sea, media hora hago un gel de fructosa que son 30 gramos y después a la hora hago uno de 50. O sea, sumado 1 hora son 80 gramos. Y ahora que te iba a enseñar, ahora tengo estos geles, mira de aquí, que se llama ¿Cómo? Pico Full. Estos son geles que sé que a ti te gustará porque son hechos en Barcelona, hechos a mano, en Barcelona artesanalmente, son 100% naturales. O Qué sea, bueno. los hace un chico, no en su casa, pero de manera muy artesanal y utiliza fruta y después sirope de agave y sirope de arroz. Y está súper Buenísimo. bien, ¿no? Porque hoy en día es como todos los productos estos químicos, ¿no? A ver, 226, por ejemplo, funciona súper bien, pero lo que me dice mi entrenadora, un nutricionista, es a la larga llegar a ser malo, ¿no? O sea, en una carrera, en una ultra no puedes hacer 9 horas. Por ejemplo, a la gente que hace los 100 de Menorca, no hacen 9 horas comiendo geles, que te tienes que tomar 25 geles, Ya. ¿sabes? En cambio, introduciendo cosas naturales o estos geles que son a base de frutas, a base de sirope de arroz y tal, es mucho mejor, ¿no? Y estos son geles que tienen 40 gramos y esto combinado con un de 226, 40 más 30 son 70 gramos a la hora o 50 más 30, 80 entre, sí, entre estos Y, valores. o sea, cuéntame más sobre este gel. O sea, ¿tú estás patrocinado por ellos o cómo va esto? No, bueno, los tenemos en la tienda ahí donde trabajo son amigos y los vendemos ahí. Y la verdad que los empecé a utilizar. Mi pareja también es curioso porque ha empezado a correr y odia los geles. Dice, es que prefiero comerme un plátano que geles. Le di este gel a probar y el primer día me dijo, Pau, me encanta, tráeme una caja entera, ¿sabes? Y digo, claro, es que al final es fruta, es mucho más fácil, ¿no? Claro. De tomar y de absorber y no te crea un pico tan fuerte. Al final los geles estos más químicos te crean un pico súper fuerte, pero después el pico de bajada también es muy fuerte. En cambio, toda la comida natural, comes patata, comes arroz, es un pico más estable, ¿no? Pero al final también mucho más bueno para el cuerpo. A ver, tampoco soy un experto en nutrición ni nada, pero No, no, bueno, sí. funciona un poco así, Sí, sí. O ¿sabes? sea, dime. Y está muy bien. Todo lo que has dicho, sí, yo lo he notado también. Yo antes sí que tomaba mucho 226 y desde que probé otras marcas, como Crown, por ejemplo, para mí son geles mucho más limpios, ¿sabes? Entonces, antes también es verdad que incorporaba geles de 55 gramos de golpe y ahora lo que hago es para no tener esos picos tanto altos como bajos, pues me tomo pues geles que tienen 30, 45 como mucho. Cada menos tiempo y la energía es mucho más estable. Ese pico de gel se parece a las recetas de Fanté. Puede ser, puede ser. Panteno, la verdad que no lo conozco ni lo he probado nunca, Son muy pero naturales puede. también, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, Ya, os lo bien, dejo por bien. aquí por si lo Interesante, queréis sí, sí. buscar. Ahí está, No, y pues hacía. la página web está muy bien y tienen fotos y tienen la explicación. O sea, y lo bueno es que es un chico como nosotros, ¿sabes? Sí, sí, Que sí. muy, bueno, muy normal. Qué guay, Está pues muy es muy bien. interesante que salgan.
marcas y proyectos así porque, bueno, hoy en día hay muchísimos productos y ya no sabes ni qué elegir, ¿sabes? Ya, ya. Sí, sí. En cuanto a material, ¿qué zapatillas utilizas hoy en día? ¿Cuáles vas a llevar? Yo sé que bastones no llevas tú Bueno, bastones. para esta. No, en Ultra sí, pero no, en esta no. Material, sí, también con estos entrenos específicos ya me he decidido por todo. Zapatillas, a partir de enero empecé a trabajar o ayudar a la gente con los chicos de Normal que desarrollan producto y tal. Y estamos con el equipo de testers, ¿no? Al final nos dan zapatillas, probamos y después hacemos análisis, contestamos unas encuestas y tal, y ayudamos al desarrollo de zapatillas. Y en Transgran Canaria, en 3 días Ibiza y en la Maratón de la Travesa utilicé un prototipo de Normal que es brutal, o sea, es cómodo y reactivo, es brutal. Y justamente el otro día que hablé contigo el viernes, me dicen, Pau, estas zapatillas no las podrás utilizar en cambio de caballos. Anda. Y digo, anda, pues hace 4 meses que las estoy utilizando, ¿sabes? Y nada, me dieron estas, que son las Jerac, Vale. y las utilicé el otro día para hacer 40 kilómetros en montañas y terreno rapidito y brutales. O sea, son unas zapatillas también súper reactivas, muy finitas. Han cambiado Súper... la media suela, ¿verdad? Sí, han cambiado la media suela. A ver, yo llevo plantilla, pero es que sin plantilla son ligerísimas. La diferencia con las primeras es que la media suela es mucho más grande. Se parece Las más a primeras, Vaporil. claro, las primeras notabas un poco más la piedra y eran súper reactivas, súper rápidas, pero al final eran para hacer hasta 30 kilómetros o 40, ¿no? Estas les puedes meter 50 si quieres. Son más cómodas, Sí. son muy finitas también. Igualmente, es verdad que el peso del corredor también tiene que ver. O sea, tú eres Claro, ligero exacto. y... Sí, soy ligero, pero soy grande también. O sea, esto, por ejemplo, para un Toffol Castañé Ya. o para un Kilian son las zapatillas ideales. O para corredores más rápidos. Y las utilicé, será estas que utilice para Camí de Caballos. Y a ver qué tal. Entonces, ¿ya me has dicho la noticia bomba o no? Sí. Que estás colaborando también con Normal, entonces. Sí, bueno, sí, trabajando con ellos. Bueno, trabajando, ayudándoles eh, en estas cosas, prototipos y tests y zapatillas. Y está muy guay, hay un ambiente muy guay. Qué guay, me alegro un montón por ti, porque te lo mereces, la verdad. Gracias. Que bueno, ya terminando más o menos, para mí ha sido especial esta entrevista, esta charla. Se me hace muy ameno, muy cómodo hablar con Esta, gente como tú, ¿sabes? esta charla entre amigos. Sí, 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 por eso te digo. Y lo bonito de haber creado el podcast también es veros y bueno, y hablar un poquito y ponernos al día, ¿sabes? Ya pasando a lo último, como digo, eh, si tuvieras que decir qué marca la diferencia en una carrera como la de 60 que te vas a enfrentar, ¿cuál sería? ¿Qué quieres decir? ¿Qué marca la diferencia Para bien o para entre mal, claro. hacer una buena carrera o una mala carrera, por ejemplo? Sí, Mm, yo creo que es la gestión que tengas de la carrera desde el minuto uno. O sea, al final en una carrera y en una ultra aún más, aunque sean los 58 que ya es una ultra, es la suma de muchísimas cosas. O sea, el salir a un ritmo controlado y a un ritmo que puedas tal vez mantener toda la carrera, ¿no? Pero ir a un ritmo fácil, ¿no? Sin pasarte. Después controlar bien la alimentación, controlar la hidratación, que en Menorca será súper, súper importante el estar hidratado, ir bebiendo. Y esto tuve, mira, te cuento una anécdota que tuve en la travesa ahora el otro día. La travesa fueron en Mallorca 42 kilómetros con 1.700. Bueno, salí tal y en Mallorca hacía unos días de calor que flipas. Y ese sábado daba previsión de nubes. Dijo, guau, qué bien. Nubes estará súper bien. Salgo con un bidón, bueno, kilómetro 30 me pega a una pájara
un calor, una deshidratación, una insolación que llegué a meta medio mareado, con ganas de vomitar, tal. Bueno, llego a meta y Laia, mi entrenadora, me mete un paquete, pero un paquete que flipas. Y dice, Pau, dice, nunca aprendes. Dice, a ver, la hidratación es lo más importante de un corredor. Dice, a partir de ahora sales con un bidón en la mano y cada 10 minutos vas bebiendo. Y vas bebiendo. Porque es que si tú llevas un bidón y bebes cuando tienes sed, ahí ya la has cagado, Ya has ¿sabes? cagado, claro. Y estos días en Menorca, que entrené así bastante específico, salí con esto, con un bidón en la mano, un bidón en el cinturón y un bidón en la mochila, ¿sabes? Que el agua no, que no necesite agua. Claro. Y la verdad que súper bien. O sea que la hidratación en Menorca es súper importante y al final, si tú te hidratas bien, puedes comer, ¿no? La comida se asimila y, y después al final todo puede ir a mejor. Y esto es lo que me decías, la gestión de ritmo, comer, beber bien y nada, y el entreno sobre todo. Pero bueno, ahora ya el entreno está hecho. Pero, por ejemplo, como el otro día que has dicho que te pasó esta la pájara, supongo que tienes que gestionar y bajar el ritmo, ¿no? Sí, claro. Sí, bajar el ritmo y al final cuando bajas el ritmo te entra mejor la comida, te entra mejor la bebida, ¿no? Si vas a un ritmo pasado, a ella se te es incómodo comer, se te es incómodo beber, se te es incómodo hasta escuchar música, ¿no? Al final ir a un ritmo controlado es, vale, estás a gusto, vas comiendo, bebiendo, tal, y que es una carrera al final muy larga. Pero los 58 o los 44 o los 27, Ya, ¿sabes? Que no puedes salir como un 10K. sí, entiendo. Pues nada, ya tengo la suerte de venir a Menorca. Estos días nos vemos dentro de nada, vamos. No sé si estaré en el norte grabando, yo creo que voy a estar en el sur esperando a los de la vuelta. Pero si me toca en el norte, como el año pasado, pues que sepas que te voy a grabar, porque para el streaming. Y si estás en el sur, nos vemos en meta y nos Sí, tomamos a... Sí, sí. exacto, tío, y darte un abrazo que ya tengo ganas. Qué guay, muy bien. Pues nada, tío, un placer que te hayas pasado por aquí. Muy bien, y, no, y gracias a ti y que te vaya súper bien los 11 de Menorca. No te pases mucho, que después tienes unos cuantos kilómetros para hacer el sábado también. Ya, pero será complicado no pasarme porque será muy emotivo volver a Menorca y volver después de un año y pico a ponerme un dorsal. Claro, Entonces, creo que lo difícil de gestionar para mí será las emociones, ¿sabes? ya. Porque en Y cuanto a ritmo y y eso los 10 tengo objetivo, pero es eso. Sí. y los 10 los hacéis en la costa norte, ¿no? También de Sí, Vinimalá. a No, playas. perdón, de Playas de Forney, exacto. O sea, llegamos a playas. Sí. Exacto. Que lo que Y haré esto luego también es un es esperar terreno para... de, Dime. digo que es tu terreno de entrenamiento de cuando vivías en Menorca y cuando Sí, vivías... sí, sí, la verdad es que sí. A ver qué pasa, sí, sí. Qué Pues guay. nada, Pau, nos vemos dentro de pocos días, ¿sí? Un Muy placer bien. y muchas Nos vemos en gracias. meta. Venga, un abrazo. Gracias. Adiós. Vaya bien. Chao. Gracias. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy con Pau Benejam, un corredor muy joven, pero a tener muy en cuenta con su alto rendimiento en estas ultras cortas. Veremos qué pasa, veremos hasta dónde llega y él suele ser un corredor, bueno, que ya lo habéis visto, ambicioso y exigente consigo mismo. Espero que os haya gustado y nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio. Soy Pablo Romero y esto es RD Runner.